Hola, espero que se encuentren bastante bien. Eh, Antes de empezar este pequeño video, quería hacer tres pequeños anuncios. El primero es que quiero agradecerles porque ya casi estamos en los 2000 seguidores y eso me llena de mucha felicidad y mucha alegría. Y el segundo anuncio es que les he dejado en la pestaña de comunidad una encuesta para que puedan votar qué les gustaría ver en tema de directo, porque al menos los programas con una temática o monotemática se quedan, pero me gustaría saber qué más le gustaría aprender. Y el tercer anuncio es que eh, les voy a hacer un programa dedicado en directo sobre el terrorismo, sobre cómo se construye, cómo se va, qué tenemos claro sobre lo que pasa cuando sucede el terrorismo. Entonces, yo planeo hacerles un programa ya dedicado en ese tema, pero me gustaba la idea de poderles platicar de que se puede aprender de este conflicto en virtud de la ciencia y que podemos al menos que especular y hablar sobre este conflicto que la verdad es que le está dando vuelta al mundo. Así que sin más preámbulo, empecemos. El primer punto que yo quería comentarles en este pequeño video está relacionado a una cosa que se llama evolución de multinivel. Fíjense que uno de los grandes avances dentro de la biología no solamente es la evolución por selección natural, que es como todos los organismos evolucionamos, sino que también se ha comenzado a hablar sobre cómo los organismos que viven en conjunto evolucionan. Estos son organismos a los que no les asociaríamos un grado de individualidad como se los asociaríamos a otros individuos, por ejemplo, las hormigas. Entonces, se ha hablado de estas evoluciones de multinivel, en donde ellas evolucionan colectivamente, eh, y cómo la colmena, como un organismo propio, evoluciona. Les comento esto porque dentro de la evolución también hay evoluciones que se hacen colectivamente. Y esta forma de selección se le ha llamado evolución multinivel. Pero ¿por qué les hago este pequeño comentario acerca de esta situación? Quiero explicarles algo que pasa completamente desapercibido en la mayoría de la academia que ve desde afuera la ciencia. Y es la idea de que la evolución hace cosas perfectas o que la naturaleza trabaja de manera perfecta. Y esto lamentablemente es una idea errada sobre la evolución y de hecho tiene su nombre en los nichos académicos ya dedicados al comportamiento animal y a la evolución. Y se le llama panglossianismo en honor al doctor Pangloss, que era un personaje de la novela de Cándido de Voltaire, que por cierto es una novela muy graciosa y que habla sobre la esperanza y otro tipo, y la resiliencia. Y bueno, les insto a que la lean, pero en esencia este doctor creía que nosotros vivíamos en el mejor de los universos posibles. Y como él creía que vivíamos en el mejor de los universos posibles, todo lo que está hecho a la medida perfecta y como tenía que haber sido. Y cualquier tragedia que pasó, pasó porque tenía que haber pasado. Entonces, a esta clase de pensamiento sobre la evolución es perfecta, se le llama panplacionismo. Uno de los ejemplos en donde equivocadamente hemos creído que la evolución ha tenido algo que ver es con los pulgares, el falso pulgar del panda, que habla de cómo los pandas llegaron a evolucionar en su alimentación, se volvieron vegetarianos, pero lo que se habla es que este pulgar nunca, los huesos que hicieron el falso pulgar nunca fueron hechos genéticamente para poder tener la función de este pulgar. Entonces, esta función fue más bien una adaptación de lo que ya ahí había para poder responder a las condiciones ambientales. Entonces, contrario a lo que veríamos en animales que se han desarrollado un pulgar verdadero, en donde sus genes han promovido esta genética. Entonces, eso se llama exaptación. Se le llama exaptación a el cambio de una estructura, a las funciones de una estructura dependiendo de las condiciones ambientales. Y otro ejemplo también es, a su vez, el cuello de una jirafa. El cuello de una jirafa representa una de las ensayo y error más grande de la historia de la evolución, en donde se puede demostrar también la imperfección de la selección natural. Entonces, eh, hemos dejado claro que la evolución como tal comete errores,
y muchas veces estos errores pasan desapercibidos, como en el cuello de una jirafa o en otra ocasión, como los pulgares, los falsos pulgares del oso panda. Y hemos llegado a esa conclusión que no son extremadamente extraordinarios o importantes porque los pandas y las jirafas pues, continúan funcionando. Pero ¿qué pasa con funciones u órganos que pierden su uso porque ya simplemente no hay una adaptación ambiental que exija esa demanda? Eh, Esto se conoce como órganos vestigiales. Y uno de los ejemplos más claros que nosotros podemos ver sobre esta clase de órganos es el apéndice y también la colita que nosotros tenemos en el coxis, que se presume que es donde había una cola muy parecida a la que tienen nuestros primos primates y que esa se ha cerrado evolutivamente en términos de evolución y años relativamente hace poco. Así que ahí podemos ver ejemplos de órganos que han perdido su uso porque ya no eran necesarios. Pero, ¿qué pasa con comportamientos sociales a nivel colectivo que tienen su uso y tienen su predominio y su utilidad, pero que con el tiempo van perdiendo la utilidad por la que fueron designados? Eh, Quiero hablarles de este tema porque me parece que en este conflicto podemos hablar de un comportamiento que nos ha ayudado a nosotros a promover el comportamiento cooperativo, a promover las alianzas, a promover el altruismo, a promover conductas que no veríamos en una especie que no haya podido avanzar socialmente. Y es el tribalismo, que yo ya les he hablado, cómo el tribalismo puede corromper medios, instituciones, grupos sociales, y lo interesante del tribalismo es que se parece mucho al comportamiento o a la creencia supersticiosa. Si quieren saber un poco más sobre la creencia supersticiosa, los invito a ver el video que hice sobre la ciencia de la superstición. Y en ese yo les expongo cómo la superstición es algo innegablemente humano y que por más que creamos que somos seres racionales, todos pecamos de la superstición y eso tiene que ver más con que la superstición se encuentra en una parte de nuestro cerebro, a veces un poquito atávica y a veces un poquito superior, pero no hemos podido desapegarnos de esta función supersticiosa y esa es la razón por la que si no se tienen creencias positivas a futuro, el cerebro va a ocupar esas conexiones que ya existen para hacer creencias negativas a futuro. Y el ejemplo que yo les ponía es la depresión o la ansiedad, donde aparecen pensamientos intrusivos, catastróficos, fatalistas sobre el futuro. Entonces, la misma estructura de creencias supersticiosas es ocupada en estas enfermedades mentales. Pero en relación al tribalismo, yo les hago ver esta conexión porque el tribalismo nos ha permitido crecer socialmente. Pero creo que una de las cosas que a su vez también como la superstición, uno de los problemas sociales modernos con los que todavía lidiamos y no sabemos qué hacer porque es un comportamiento que antes tenía una mayor utilidad y ahora está teniendo pues ciertas críticas y ciertas reservas. Por ejemplo, ya es común ver a personas sin ninguna creencia religiosa y poder convivir constantemente en su vida funcional sin tener ningún problema. Eh, Creo que con lo que todavía tenemos muchas dificultades es con personas o bueno, sí, con personas que se han apartado de la parte del tribalismo y quieren tener una vida aisladamente. De hecho, creo que ningún ser humano todavía es capaz de vivir aisladamente por lo que los estudios demuestran en el cerebro que se aísla socialmente. Y encima somos una especie, pues, que desciende, perdón, que viene de los mamíferos y que por lo tanto es una necesidad de apego muchísimo más grande que la necesidad de apego que tendrían otras especies. Pero porque quiero decirles que para mí este conflicto entre Israel y Palestina representa un problema derivado del tribalismo y es por esta razón, la razón siguiente. Y quiero decirles que yo los invito a que se informen con historiadores, con personas que conocen este conflicto muchísimo más de lo que yo voy a saber. Yo en ese tema peco de ignorante más. Así que por favor, no vayan a pensar que yo estoy haciendo aquí un gag político sobre lo que yo creo que pasa allá o lo que sucede o quién tiene la razón o quién lleva la razón o a quién deberíamos apoyar.
el propósito de este video no es eso. Es hablar que este conflicto me parece derivado de cómo esta evolución del tribalismo, que nos ha ayudado bastante a la cooperación, a las alianzas, al comportamiento altruista, tiene también sus connotaciones negativas. Y es que eh, si, por ejemplo, valoramos lo que está pasando en el conflicto de Israel muy por encima de las razones por las que este conflicto se ha derivado, eh, podemos decir que con certeza que uno de los grupos que ha cometido los actos terroristas no representa toda la población palestina. Y sin embargo, se está castigando a toda la población palestina por ese mismo principio de tribalismo de que tu población ha atacado a mi población. Y también dentro del conflicto, dentro de Israel, existen personas que no están de acuerdo con los ataques que fueron en correspondencia a, a la granja de Gaza. Estos israelíes no están de acuerdo con cómo se ha llevado a cabo la respuesta eh, militar. Y sin embargo, ellos tienen que atarse a las consecuencias de su grupo social mayoritario porque están atados al tribalismo, pese a que dentro de estos dos grupos existen grupos que no comparten absolutamente nada de las acciones que se han llevado a cabo. Entonces, quizás a lo que yo quiero llegar es que hasta que no podamos desarrollar una meta moral, que por cierto, les quisiera hacer un video referente a qué sabemos, al menos en los estudios de psicología y neurociencia sobre la moralidad del cerebro, para que entiendan que es algo muchísimo más interesante y complejo de lo que queremos hacer. No simplemente es quién tiene la razón, si es política derecha, izquierda, si tenemos que ser más liberales, más conservadores. La verdad que hemos abierto una rama de pensamiento interesantísimo y una discusión de la que podríamos hacer un video entero. Pero bien, a lo que quiero llegar es a esto, que en el momento en el que hay diferentes grupos que no están asociados a las acciones que se han tomado y sin embargo son atados estos grupos a las consecuencias de las personas que han llevado a cabo estos actos barbáricos, en ese momento hay una falla muy grande en el tribalismo, por lo que lamentablemente no veo cómo podamos resolver eso a no ser que se cree una metamoralidad que vaya muy por encima del tribalismo, que pueda sojuzgar o juzgar racionalmente cómo esta clase de conflictos, primero que nada, nacen y cómo se podrían disolver. Y yo creo que una esperanza de esta metamoralidad es poder aplicar la teoría de juegos, que ya es una doctrina matemática que estudia el comportamiento político, social, para poder responder qué se haría en un evento donde hay un ataque, hay un perdón, hay un ataque, hay un perdón. En fin, a su vez también la teoría de juegos es un tema amplio del que podríamos hablar, pero no solamente podría ser la teoría de juegos, también puede ser una metamoralidad derivada de tal vez del conocimiento más a profundidad del cerebro. Una moralidad tal vez ya atada a valores morales, éticos, universales, que no estén atados ni a ningún tribalismo, ni a ninguna religión, ni a ninguna ideología. Pero en fin, quisiera más o menos comentarles que todos estos conflictos derivados de lo que me parece a mí que en unos milenios se va a convertir en un órgano vestigial, que es la parte que nosotros, un comportamiento vestigial, porque estamos hablando de órganos vestigiales, pero realmente creo que este sería un comportamiento vestigial, así también como la superstición en algún momento se puede convertir en un comportamiento vestigial. Pero mientras vivimos esa transición tenemos que aprender a entender cuáles son las fallas del tribalismo y cuáles son los aciertos. Entonces, hasta que eso pase, creo que vamos a ver estas patologías derivadas de estos comportamientos atávicos que nos han ayudado, pero que también han corrompido muchas de las normas sociales. Entonces, quería hacer este video porque me parece que es un momento interesante para poder platicarles sobre cómo los comportamientos vestigiales todavía siguen siendo detonados en la sociedad. Y si no, pues miren, este comportamiento se ha vuelto tan disfuncional que si ustedes recuerdan, en el conflicto entre Ucrania y Rusia, el líder de Wagner, que es uno de los mercenarios que llevó a cabo, que fue a Rusia a pelear a Ucrania, buscó a los grupos sociopáticos, es decir, fue a las cárceles a reclutar a personas que querían ir a la guerra. Y esto es algo bien común en la mayoría de conflictos sociales, siempre que hay un conflicto de tribalismo, es que los grupos sociales
Pero los grupos sociopáticos o psicopáticos son bien oportunistas y aprovechan todo este momento para poderse enarbolar en las jerarquías sociales. Y es lo que creo que estamos viendo, especialmente en el grupo de Hamas, ¿verdad? Ese oportunismo de los grupos sociopáticos y psicopáticos que están viendo un conflicto dentro del tribalismo para poder enarbolarse en la jerarquía social. Y si gustan, podemos platicar, como les digo, de este problema, porque también pasó con las mafias en Estados Unidos, como los grupos sociopáticos comenzaron a tener más poder político. Ha pasado en todas las revoluciones de izquierda y derecha que hubieron en Latinoamérica, en donde los grupos sociopáticos, terroristas, fueron oportunistas y buscaron una oportunidad para enarbolarse en, el, en, el, en, el, en, el, en la jerarquía social. Y quizás eso es algo que podemos platicar ya más dentro del programa, pero en esencia es esto lo que quería decirles. Quería hablarles desde una óptica, entre comillas, racionalista, donde podemos ver tal vez el problema, alejarnos un poquito del área emocional e histórica, que yo sé que es importantísima, jamás negaría que es importantísima. Tratar de radiografiar el problema y ver qué podemos platicar al respecto. Entonces, les dejo este pequeño adelanto, ya que no había podido estar con ustedes desde hace bastante y con suerte pues podamos ponernos en contacto en un par de semanas podría tener ese programa que tanto queremos. Así que les mando un gran saludo y muchísimas gracias por su estupenda atención y por sus comentarios. Siempre son bien recibidos. Así que cuídense y nos vemos en la siguiente presentación.